Bienvenidos. Y siguiendo nuestra serie de matinales, el día de hoy el autor propone el título Como espada de doble filo. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Toma esto el autor de la carta a los Hebreos y cita: la espada de la cual habla nuestro texto de hoy es, por supuesto, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es la palabra que tiene poder no solo para llevar luz a lo más profundo del corazón humano, sino también para transformarlo, según la voluntad de Dios. Eso es precisamente lo que le sucedió en la siguiente historia, que nos cuenta Howard Richards. Un compositor vendió ejemplares del Nuevo Testamento en Tolton, Francia, a soldados que se embarcaban para luchar en la guerra de Crimea. Entonces uno de ellos preguntó al compositor qué clase de libros vendía. Es la palabra de Dios, respondió el compositor. Deme uno, dijo el soldado. Sus páginas me servirán para encender mi pipa. Cuenta Richards que al oír estas palabras el compositor se entristeció mucho, pero continuó con su obra de echar su pan sobre las aguas, con la confianza de que después de muchos días las recogería. Unos años más tarde el compositor se encontraba trabajando en el centro de Francia, cuando buscó alojamiento en una posada. Ahí supo que los dueños habían perdido a un hijo en la guerra de Crimea. El joven había sido gravemente herido, pero pudo regresar a su hogar, donde murió poco después. Nuestro consuelo es de que murió en paz, gozoso, dijo la madre. Todo gracias a un pequeño libro que, según él nos dijo, llevaba por todas partes. ¿Pudo ver ese libro?, preguntó el compositor. Era un ejemplar del Nuevo Testamento, con esta inscripción: recibido en Tolón, poner la fecha, despreciado, descuidado, leído y creído. Aquí encontré la salvación. El lugar y la fecha coincidían. Además, al libro le faltaban algunos 20 páginas. No había duda alguna, se trataba del mismo joven y del mismo libro. Las páginas al principio el joven usó para encender su pipa. Al final encendieron la luz de la esperanza en su corazón. La espada del Espíritu había penetrado hasta lo más profundo de su alma, trayendo la paz y salvación. Y aquí una excelente resolución, ahora que este año todavía es joven: que no dejaré pasar un día sin que la palabra de Dios, que es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de mi vida y transforme los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Sí, efectivamente, un hecho, digamos, no controversial, pero paradojas de la vida. Una persona que vende sus libros está, sobre todo el Nuevo Testamento, está cumpliendo con una misión, no nada más un simple trabajo. Una misión de llevar luz a donde al parecer no la había. Y qué mejor que un soldado, en este caso un soldado francés, donde nos sitúa muy bien el autor en la guerra de Crimea, en situaciones bélicas. Qué mejor que esparcir la palabra de Dios en un lugar así, o con gente así. Un soldado que lo entrenan, independientemente de lo que piense, lo que crea, lo entrenan para responder a un gobierno, a una monarquía o algo, que a veces sin el temor de la vida, en quitarla o perderla, y ahí es en donde efectivamente es donde penetró la palabra de Dios. Sí, como dice el texto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, pero también los tiempos de Dios son exactos, y exactamente en el lugar preciso y en el momento preciso vino esa chispa. Este hombre, compositor, que llevaba la palabra de Dios para un lado y para el otro, ganó un alma para Dios, a ese soldado que sabía que iba a perder la vida en cualquier momento. Le tocó esa chispita, le tocó esa chispa de bendición, de reflexión y sobre todo de reconsiderar lo que había hecho, lo que había comprado, lo que había adquirido, lo que este muchacho le había dado. No era cualquier cosa. Lo vio, tomó como cualquier libro, como cualquier página de algo. El peor aún, para encender su pipa. Y la parte que no encendió fue la que penetró. Sí, efectivamente. El mensaje de hoy se centra en que esa palabra, precisamente, no desecharla, no hacerla como el soldado para encender una pipa. Muchas veces no necesitamos encenderla, romperla o destruirla, sino a veces no le prestamos ni siquiera la misma atención. Cuando tenemos ahí la vida misma, simplemente nos invitan a reflexionar
siempre en la palabra de Dios, no tomarla como cualquier libro, como cualquier texto, sino lo que es darle el contexto real espiritual que para nosotros los creyentes es la palabra divina. Permítame concluir con la oración del autor que citó aquí en su texto. Espíritu divino, ilumina con la luz tu palabra mi ser entero. Haz de mi vida una nueva criatura para la gloria de Dios. Muchas gracias.